miedo es un estado de incertidumbre, es un estado anímico. ¿Cómo utiliza el miedo las organizaciones criminales? La reacción al miedo es instintiva, es inmediata, es autónoma. Los mataré a todos. Los volveré locos y los mataré a todos. Soy todas las pesadillas que han tenido. Soy su peor sueño vuelto realidad. Soy el horror a lo que siempre le han temido. Muy buenas noches, estamos en el programa El Observador y hoy vamos a manejar un tema muy interesante, el miedo como un sistema que se ha integrado en nuestra sociedad. Y hoy me acompaña Marco Lara Clark. Muy buenas noches, Maridalia. Bien, pues estamos aquí, decidimos dedicar El Observador en esta ocasión al miedo porque consideramos que es uno de los fenómenos más señalados de la posmodernidad en México. Hay miedo en la atmósfera mediática, hay miedo en las relaciones sociales. Estaba yo recordando una frase de dominio popular: el miedo convierte a personas que deberían ser nuestros amigos en extraños. Y creo que un factor del miedo es esa realidad ficticia que se construye, esa atmósfera donde finalmente nos convertimos no solo en extraños, sino en seres hostiles, claro, cuando debiéramos querernos o por lo menos respetarnos, ¿no? Sí, así es, estamos a la defensiva, pero además a veces se vuelve imperceptible, ¿no? Claro. O sea, nos acostumbramos tanto que el miedo se vuelve una parte de nosotros integral, consistente y permanente, y no nos damos cuenta de eso, y deteriora mucho las relaciones y todo el entorno social y el sistema social incluso de convivencia. Claro. Sí, además otra cosa que a mí me llama mucho la atención del miedo, es más, hasta experimentándolo personalmente en la interacción en la calle y demás, creo que el miedo también nos mantiene en un estado de alerta fisiológica que yo creo que es terriblemente dañino, desgastante, ¿no? Nos atrofia, no sé, creo que vivimos en una especie de alarma permanente, somos casi adictos a la adrenalina, ¿no? Es un esquema que nos deteriora en salud sin duda, pero además nos hace adictos a comprar cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a detectarlo para poder vivir con él, pero de mejor manera, ¿no? Bueno, en este momento nos vamos a una nota que tenemos preparada. Es una pieza donde pretendemos definir el miedo. ¿Qué es el miedo en todas sus vertientes dentro de esto que estamos hablando? Vamos. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá SIDA. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. El miedo es un estado de incertidumbre, es un estado anímico que puede ser individual o colectivo. No. No. Frente a la inducción. Televisivamente nos fueron mostradas imágenes, por ejemplo,
fundamentalistas islámicos decapitando a un periodista norteamericano, no recuerdo bien el nombre, pero esto me parece pavoroso. A través de la caída de las Torres Gemelas se construye un nuevo enemigo, que es el enemigo terrorista, y eso permite aplicar una serie de políticas que refuerzan la industria del miedo. Armas, tanques, detectores, aeronaves, soldados, policías hacen parte de la industria del miedo. Seguros antisecuestro, autos blindados, bardas electrificadas, el temor de daño al cuerpo o a los bienes se explota. Ponemos candados, dobles cerraduras, subimos las bardas, les ponemos púas, establecemos unidades residenciales cercadas que originalmente no habían sido diseñadas para ello, se contrata vigilancia privada, etcétera. O sea, las misceláneas que están enrejadas ya desde hace más de 15 años, farmacias, etcétera. Las cápsulas que vemos en las panaderías donde el cajero está como blindado, ¿no? Es un conjunto de recursos que en un ánimo de proteger a la ciudadanía, a los bienes, a las personas, en realidad terminan por convertirse en fetiches que sostienen el miedo. El estado de bienestar social fue sustituido por el cuidado individual. Es el Estado el que abdica de su responsabilidad de garantizarnos seguridad. El filósofo polaco Zygmunt Bauman asegura que en la época moderna, el miedo tiene el comportamiento y las características de un líquido, amorfo y fluido. Atraparlo es difícil, pero comprar la percepción de contenerlo parece fácil. The future's not ours to see. Que será, será. You're right, that was a gunshot you heard. Bueno, pues hemos visto lo que platicábamos, pero aún más allá, no solo es una percepción que nos genera este aislamiento social o esta reacción a hacer compras para nuestra seguridad, sino también va creando o construyendo un esquema, ¿no? Se convierte en una industria dentro de nuestra sociedad y está causando una nueva realidad, ¿no? Todos recordamos esa escena de las Torres Gemelas, ¿no? En donde realmente nos paralizaba ver cómo se estrellaban 2 aviones en las Torres Gemelas que finalmente cayeron. Pero no solo eso, hace poco, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitía toda la serie de alertas que había desde 1960 hasta la fecha, y resulta que las alertas más destacadas eran contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra las guerrillas. Y si tenemos, por ejemplo, la idea de que cada momento las embajadas de Estados Unidos dice México, no visiten tales lugares de México porque es peligroso, esos son los mensajes que realmente también influyen mucho, claro, y que te muestra cómo un imperio trabaja en pos del miedo o el sistema autoritario, ¿no? Sí, fíjate, yo agregaría lo que decía Galeano. Si votas, tendrás más miedo, porque hay una parte que tiene que ver con el origen del miedo, que es el populismo punitivo, es decir, claro, una lógica global y por supuesto vigente en México y que se exacerbó durante el gobierno del presidente Calderón, fue esta lógica, y con Bush por supuesto, fue esta lógica de nosotros tenemos la medicina contra el miedo, pero si esa medicina te puede matar. Entonces creo que desde el Estado, desde el poder público, el miedo ha sido una política, no estoy diciendo una estrategia, sino una política de gobierno. Es decir, me parece que ese es un registro de lo que está viviendo la sociedad mexicana. Sí, una herramienta muy útil, pero exacto, bueno. de poder, de ejercicio del poder público. Así es, una herramienta. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. La última encuesta nacional de seguridad pública urbana indica que el 72.4% de la población percibe que su ciudad es insegura.